Si no fuera suficiente con la plaga de langostas que el hambre trajo a la costa como un castigo inclemente, se le oye hablar a la gente de partido, ideología. Para mí es palabrería que vino a enfrentar hermanos que estaban en cualquier bando de una guerra de 1000 días. ¿Quién puso a la guerra fin? La historia otra cosa escribe. Hola, mi nombre es Einar Mauricio Rivera, vivo en Bogotá, soy sanjuezano, desde el año 2005 resido en esta ciudad. He tenido la fortuna de tener en mis manos archivos valiosísimos que hablan sobre cada uno de las etapas históricas de nuestro municipio. Quizás uno de los más interesantes es la Guerra de los 1000 días. Cuando tuve en mis manos los primeros documentos de la Guerra de los 1000 días, nunca imaginé que el municipio de San Juez tuviera ese protagonismo en esa contienda. Esto es un episodio, un hecho importantísimo en la historia republicana que debe estar incorporado en los libros de historia de todo el país, que debe ser un tema obligado de estudio, porque las connotaciones que tuvo con respecto a lo que significó a partir de ese momento todo el devenir histórico asociado a la violencia en Colombia inicia aquí en San Juez. Y hay que decir que el protagonismo que tuvo San Juez aquí en esta contienda fue realmente importante, porque aquí estuvo el general Rafael Uribe, estuvieron soldados de distintas partes del país luchando por sus ideales, tanto conservadores como liberales, el propio Pedronel Ospina, quien posteriormente sería presidente de la República, Carlos R. Restrepo, también posteriormente presidente de la República. Podemos decir que la Guerra de los 1000 días comenzó en San Juez, que al igual que en la costa, ¿no? Era una época en la que el liberalismo no tenía realmente la más mínima oportunidad de tener un acceso al poder. La hegemonía conservadora establecía mucho monopolio y no le daba participación política a los liberales. Y por demás, pues Colombia atravesaba una crisis económica y política bastante seria. Y eso lógicamente originó el levantamiento de los liberales a nivel nacional. En el año 1895 ese inconformismo de los liberales fue llevado a una primera guerra civil, en la que los liberales no contaron con suerte y rápidamente fueron derrotados. Sin embargo, el sentimiento, el hastío por la hegemonía conservadora continuaría en los años siguientes. En el año 1899, en el mes de octubre, los liberales de manera secreta empezaron a comunicarse en todas las redes del país, buscando buscar un día en el que estallara una revolución liberal que tendría por objeto tomar el poder para los liberales y crear un país quizás más democrático, ¿no? Los ideales del Partido Liberal. En San Juez pues cuentan de que efectivamente un militar liberal de apellido Terán, de que desafortunadamente conocemos el nombre, tomó San Juez una noche, encontrando, digamos, la resistencia del jefe conservador de ese entonces de San Juez, que era de apellido Bustamante. Y la historia cuenta de que ambos se batieron en el atrio de la iglesia y se hirieron de muerte unos a otros, ¿sí? En esa contienda murieron 8 soldados, todos conservadores, y los liberales lograron tomar el pueblo de San Juez. Posteriormente surgen unos líderes liberales en el pueblo. Se menciona a Rúgero García, se menciona a Juvenal Pérez Tarrá y a Alejandro Dimas Huertas. Para finales del año 1900, más o menos para julio, ya la revolución liberal estaba completamente desgastada en la costa por el mismo problema de la dotación de armas. Luego de eso, o sea, ya era prácticamente previsible que en la costa ya no tenía éxito la revolución, cuando algo súbitamente inesperado llega desde el norte del departamento. Empiezan a correr rumores de que un personaje de la talla de Rafael Uribe estaba merodeando, había logrado burlar, digamos, el cerco de los conservadores en el Santander, logrado
escabullirse por el río Poncito, luego por el río Magdalena, había llegado a la población de Jesús del Río. De esta manera Uribe llegó sus hombres en julio 30 de 1900 al Carmen de Bolívar, específicamente a La Canzona. Ahí ubicó su teatro de operaciones. Desde el Cerro La Canzona, Rafael Uribe envía comunicaciones a todas las guerrillas y digamos, personajes liberales notables de las Sabanas y el Sinú. La gente en un principio no creía que el mismo jefe del liberalismo viniera a dirigir la guerra, eran muy incrédulos. Mucha gente dudaba de que fuese verdaderamente Uribe. Algunos dijeron que era un impostor, pero realmente sí fue Uribe el que llegó nuevamente a reordenar la guerra. Entonces Uribe tuvo que bajar de La Canzona y ocupa Sincelejo. Y en Sincelejo pues ya es evidente que realmente Uribe está en la costa para hacer lo que él llamaría la campaña de la costa. El 8 de septiembre, es aquí donde ya aparece nuestro municipio Sampués, el 8 de septiembre, la madrugada del 8 de septiembre, Uribe llegó por primera vez a Sampués y es recibido en la casona del señor Rúgero García Hernández. Y él llega y manda a un señor que es Manuel García Martínez, Málaga, lo envía a que vaya en busca de esa guerrilla. Luego se devuelve para Sincelejo y 2 días después regresa a Sampués a encontrarse con la guerrilla. Ese día pues ya la gente sabe que viene Rafael Uribe y la gente se agolpa en la plaza de Peña, porque Rúgero García vivía en una de las esquinas de lo que hoy es, de lo que ese entonces era la plaza Peña, que hoy se llama Parque Rafael Vergara Támara. Posteriormente pues Uribe se reúne con la guerrilla de Villacó, se la lleva a Sincelejo. En Sincelejo van llegando más guerrillas, pero él no quiere quedarse quieto en Sincelejo, porque claro, hay unas guerrillas, pero necesita darle municiones, darle armas para que realmente logren su cometido en la cosa, que es por lo menos tomarse Cartagena, tomarse Barranquilla, los centros de poder. Y lo que necesitaba Rafael Uribe era armas, y esas armas no las tenía él, las tenía el general Justo Durán. Este general estaba ubicado en la región de Riohacha. La región de Riohacha, Justo Durán había hecho contactos con el extranjero para llevar armas, para entrar armas a Colombia a través de La Guajira, el desierto de La Guajira. Y Justo Durán había acordado mediante cartas con el general Uribe que le iba a entregar esas armas en el puerto de Magangué. Una de las razones por las que dice que se frustró la revolución liberal fue por, digamos, la incompetencia del general Justo Durán, que fue incapaz, teniendo tantas armas en La Guajira, de hacerlas llegar al resto del país. Uribe lógicamente le tocó también rescatar las tropas que quedaron, digámoslo así, ambulantes de la batalla de Tolo Viejo, del Cerro de la Mena. De esa manera reorganiza las tropas y entonces piensan que debe tomarse a Corozal. Y efectivamente lo hace. Corozal cae el 15 de octubre de 1900. Y decide hacer un sitio a toda la ciudad. Les hace fingir a los sitiados que tienen suficiente armamento, cuando no es así. O sea, los corozaleros, los conservadores corozaleros dentro de la ciudad pueden tener el doble o el triple de armas de Uribe, pero él les hace creer que él tiene más dotación. Se inventa estratagemas, incluso manda a disparar los cartuchos sin pólvora y se vale de todo tipo de estrategia para hacer creer a los sitiados de que él puede tomarse la ciudad. Corozal es la segunda plaza después de Cartagena, la segunda plaza, digamos, llamémoslo así. Pero la toma de Corozal para el gobierno conservador de esa época fue muy preocupante ante el hecho de que se tomaran a Corozal, la segunda plaza. La ciudad en ese entonces estaba al mando de los generales Milciades Rodríguez y Bernardo González Franco. Ellos, después de varios días de sitio de Uribe, viendo que este personaje no se marcha, les hace creer que está armado hasta los dientes, deciden entregarle la ciudad. Y Uribe entra perfectamente a Corozal, se apodera de las armas que hay en Corozal
y eso se convierte, digamos, en una de las hazañas de la Guerra de los 1000 días. Cuando Uribe se toma Corozal, digamos que la revolución liberal en la costa empieza a ser el objetivo desde Bogotá. O sea, no le habían puesto cuidado a las guerrillas de la costa hasta que Uribe se toma Corozal. Entonces el presidente, viendo de que se ha tomado una plaza fuerte y que con el armamento que toma en Corozal es probable que pueda tomarse Cartagena o Barranquilla, entonces ordena que llegue a la región un poderoso ejército de 4000 hombres al mando del general conservador Pedro Nel Ospina. Pedro Nel Ospina desembarca en el puerto de Tacamocho, ¿sí? Y empieza a descender hacia Corozal lentamente. Uribe tiene 1500 hombres, 1500 a 2000 hombres, mientras que el ejército que se le aproxima es de 4000 hombres, hombres que están bien alimentados, mejor armados, en mejores condiciones para sostener un combate. Entonces él decide que es innecesario, digamos, estancarse en Corozal, porque él carece de todo mientras el enemigo tiene todo. Entonces decide abandonar Corozal, la abandona en la noche y el ejército conservador sitia la ciudad de Corozal. Uribe toma el camino hacia Sampuez y allí lo espera en Sampuez. Cuando llega Ospina, él cree que está sitiando Uribe y vamos a ver que solo en la mañana siguiente se da cuenta que la ciudad está desocupada. Uribe logró salirse, escabullírsele y huir hasta Sampuez. Entre tanto, la mañana siguiente, estamos hablando ya de noviembre del año 1900, Pedro Nel Ospina entra al cuartel general abandonado Rafael Uribe y encuentra sobre el escritorio una carta que, digamos, le prende, digamos, más esas ansias de capturar a Uribe vivo o muerto y de aplastar a la revolución liberal. Esa carta decía más o menos que inclemencias de la guerra me obligan a cederte Corozal, la victoria no fue tuya, yo te cedí Corozal. Eso, en vez de, digamos, aplacar a Ospina, lo que hace es encenderle sus ímpetus y se lanza, digamos, a una persecución irreflexiva, porque él, sin pensar en estrategia o nada, se lanza simplemente a perseguir a Uribe, viendo de que Uribe no es un principiante en las artes de la guerra, y vamos a ver que en esa persecución lo que cosecha Pedro Nel Ospina son más bien derrotas que victorias. Uribe ya se había atrincherado en Sampuez, estaba llamando a todas las guerrillas de Colosó, de Chalán, cuando el ejército conservador empieza a cruzar el bajo del arroyo Canoas, en el camino que va de Corozal a Sampuez, que es el mismo que va a Chochó. Cuando llega a esa parte, entonces empiezan los disparos. Y se va a dar un combate todo un día. Eso fue el día 28 de noviembre de 1900. Se da el combate en los bajos del arroyo de Canoa. En ese combate Uribe le propina 9 muertos a Pedro Nel Ospina y también 3 heridos. A pesar de que el ejército conservador es numeroso, no logra, digamos, vencer al enemigo como Pedro Nel pensaba, de manera irreflexiva, que él iba a derrotar a Uribe porque tenía así. Lo que no contaba era que Uribe tenía todo muy bien calculado. En medio de ese enfrentamiento ocurre un acontecimiento curioso que es narrado por el capellán del ejército conservador. Él narra que hubo un momento en que los conservadores sacaron bandera blanca. En ese momento, pues, según las leyes de la guerra, pues, los soldados tienen que descargar sus armas y esperar que los jefes conferencien y, pues, esperar las conclusiones. En ese momento Uribe se para en lo alto de una colina junto con un grupo de oficiales de su ejército, y abajo de la colina hay un grupo de soldados conservadores. En ese momento ellos deciden, violando las normas de la guerra, dispararle a Uribe. O sea, pudo haber Uribe muerto en ese lugar de no haber sido por la intervención del capellán del ejército conservador, que dicen: no, señores, ustedes tienen que respetar las reglas de la guerra,
ellos están conferenciando, esperemos a ver qué resulta, mientras tanto no pueden disparar. Ese combate fue todo el día, sin embargo Uribe sigue, aparentemente sigue en retirada hacia Chinú, pero no, hace parte de una estrategia de Uribe. O sea, una de las cosas que tenía Rafael Uribe era esa capacidad de escabullirse al enemigo y que el enemigo no se diera cuenta inmediatamente. Sale de San Pues por lo que hoy es la calle San Juan de Dios con dirección a Chinú. Él lo que está buscando es que Pedro Daniel Ospina lo siga y llevarlo hasta el Sinú, para que sus tropas allá pues queden lógicamente perdidas en lodazales y ciénagas. Eso es una persecución implacable hasta Lorica. ¿Cuál era el objetivo de llegar a Lorica? Pues Nuevas Comunicaciones le habían informado que en Lorica iba a llegar un armamento procedente de Nueva York, que venía por el Atlántico, entraría por el Sinú y que en Lorica entregarían las armas. Entonces, la esperanza de Uribe era llegar a Lorica, encontrar las armas y enfrentar al enemigo. Durante ese tránsito de Uribe de Ciénaga de Oro a Lorica ocurre otro acontecimiento curioso, en el que también logra de manera intrépida, digamos así, escaparse de la muerte, de una segura captura. Sucede de que él toma un caño del río Sinú y cuando ese va pasando su embarcación al frente de la población de San Pelayo, un piquete de conservadores que estaban ahí haciendo guardia apuntan sobre la canoa y la hacen frenar en seco en el río. Y preguntan, ¿quién va en la canoa? Uribe con toda la sangre fría sale en la embarcación y lo que hace es hablarles en inglés a esos que le apuntaban con armas. Entonces estos conservadores que estaban ahí en la ribera del río no conocían personalmente a Uribe, y cuando vieron a este señor blanco hablándole en inglés, lo que se imaginaron era que estaban frente a un empresario estadounidense de esos que había muchos en Montería explotando madera. Entonces los hacen seguir y Uribe de esa manera logra escabullirse nuevamente el enemigo y llegar a salvo a la ciudad de Lorica. En Lorica sucede algo similar que en Magangué. Días de espera, de enfrentarse al enemigo para nada, infructuosamente, porque el barco nunca llega. El barco de armas procedente de Nueva York resultó ser un mito y nunca llegó el famoso barco a Lorica. Sucede que ya vienen conservadores desde la bahía Zipatán, desde Ciénaga de Oro, empiezan a acercar a Lorica y en el colmo del desespero, cuando todos los soldados se creían perdidos, nuevamente saca Uribe otra estratagema. Se encuentra con un vaquiano que le indica un camino poco conocido en el que puede escaparse del enemigo. Uribe hace todo el ejército seguir ese camino, ¿sí? En ese camino tenían que estar en completo silencio, una rigurosa disciplina, porque el menor sonido los descubría. Salen silenciosamente de Lorica, el ejército conservador sitia Lorica, creyendo que él está adentro, empiezan a atacar y a disparar, a bombardear Lorica, y vamos a ver que cuando entran a Lorica están dándose conservadores balas unos con otros y no encuentran a Uribe. Ya Uribe ya iba por el camino